Después del conflicto que generó la lucha de la independencia, Agustín de Iturbide fue el primer emperador en una república federal. A raíz de esto, sus representantes empezaron a proponer ideas para restaurar la economía, pero la sociedad mexicana seguía siendo muy pobre, y esto trajo descontento social e ingobernabilidad. En 1824, a pesar de la extrema pobreza del país, Guadalupe Victoria subió al poder como primer presidente, y para 1836 México pasó por 8 presidentes más. La primera república centralista se fundó con la promulgación de las 7 leyes constitucionales. Durante esta república, Antonio López de Santana gobernó como dictador desde 1836 hasta 1855 y fue el responsable del Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde diplomáticos mexicanos y estadounidenses discutieron la cesión de territorio a cambio de una indemnización millonaria. Y, aunque México le cedió la mitad de su territorio a Estados Unidos de América, el país siguió padeciendo una grave inestabilidad política y levantamientos armados. Santana afrontó la expedición de Estados Unidos, que llegó por Veracruz, y luego tomó la capital, en 1897. Al momento hizo que el gobierno mexicano se estableciera en Querétaro. Luego se hicieron las negociaciones en Hidalgo por la indemnización del territorio perdido por la indemnización millonaria. Luego se hicieron las discusiones en Hidalgo, que por el territorio perdido, que se hizo una indemnización millonaria. Después de eso, Santana tomó la presidencia 11 veces entre 1833 y 1855. En lo que total él estuvo 5 años, 8 meses, 21 días en esos 20 años. En 1829, Guerrero pudo enfrentar con éxito a una nueva invasión española, excepto que Anastasio Bustamante tuvo desacuerdos con Guerrero sobre sus ideas liberales. Guerrero murió a causa de los desacuerdos que hubo con Anastasio Bustamante y lo mandó a fusilar. Con el cambio de presidencia de Guerrero a Bustamante, Bustamante pidió dinero a la iglesia, provocando unos cambios en la iglesia y en el gobierno. La independencia de Texas. Este suceso tuvo lugar el 2 de octubre de 1835 al 21 de abril de 1836. Los problemas sociales se manifestaron cuando Santa Anna deja sin efecto la Constitución Federal de 1824 y la cambian a una Constitución centralista en 1835. Fue cuando Texas decidió independizarse, ya que esto no le convenía. Debido a la falta de armas por parte del ejército mexicano, los tejanos fueron capaces de capturar a Santa Anna y hacerle firmar un acuerdo en el que aceptaba la independencia de Texas y ordenaba la retirada de tropas por parte del ejército mexicano. Después de que Texas decidió anexarse a Estados Unidos, causa que México declare la guerra, porque no querían perder su tierra. Fue en 1848 que se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, mediante los cuales México acepta la pérdida de Nuevo México y California. Unas consecuencias para México fue la pérdida de gran parte de su territorio, pocas ganancias, pérdida de su población y disminución de la economía. En 1827, México y Francia regresaron a un convenio a hacer un tratado que se llama el Declaraciones Provisionales, que habla sobre cómo se debe de comerciar los productos de Francia a México y de México a Francia. Por esa situación, muchos franceses que comerciaban y vivían en México hicieron llegar quejas al barón de Faudis por causa del orden económico y problemas que ha tenido. Por esa razón, los problemas que Francia tenía eran los únicos problemas que tenía y afectaba a la clase política. La invasión estadounidense fue un conflicto bélico entre México y Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Comenzó gracias a las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos.
Durante todo esto, la economía mexicana estaba totalmente desvertebrada, gracias a la lucha que dejó al país con la mitad de su fuerza de trabajo, y la deuda aumentó a 45 millones. En cuanto a los territorios, terminaron perteneciendo a cleros o familias privilegiadas. Por otra parte, se suprimió la libertad y hubieron frecuentes enfrentamientos entre comunistas y liberales. Tuvieron muchos problemas internos y gracias a esto llevó a Estados Unidos a la derrota. La segunda intervención francesa fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Surgió después de que el gobierno mexicano, el cual estaba a cargo de Benito Juárez, anunciara la suspensión de pagos de la deuda externa. Como consecuencia, los países de España, Gran Bretaña y Francia formaron una alianza y mandaron tropas a México. Aunque también, gracias a esto, la economía mejoró, de manera razonable, por la suspensión de pago. Por otro lado, Juárez decidió expulsar a los embajadores de España, Guatemala, Ecuador, al nuncio papal y a otros arzobispos de México y Michoacán que apoyaron al gobierno conservador. Se decretó una suspensión de pago a la deuda externa y gracias a esto se formó la Convención de Londres y el proyecto de Napoleón III. El Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo en el que estuvo bajo el mando de Porfirio Díaz. Este fue del 28 de noviembre de 1876 y al 25 de mayo de 1911. Este fue un periodo en el que hubo varios cambios debido al mandato de Díaz. Este periodo tuvo dos acontecimientos más importantes. El primero fue cuando Díaz empezó su presidencia, la cual empieza a cambiar muchísimas cosas en el gobierno de México. La segunda fue cuando termina su presidencia, cuando la gente se hartó que él estuviera al mando y se reeligiera por 35 años. Él abandona el poder y sale rumbo al exilio en Francia. En el ámbito económico tuvo muy buen avance, debido a la inversión extranjera que Porfirio dirigió. Primero fue difícil ya que México tenía muchas deudas y el cobro de impuestos era muy poco. Después surgió la primera revolución industrial, en la cual México aprovechó al máximo y lo benefició mucho.